da mucho gusto saludarlos. Aquí vengo a platicarles de la cuarta cápsula de la historia de las religiosas de la cruz. Pero quiero retomar algunos aspectos de la cápsula número tercero que se me pasaron. Uno fue el capítulo de las religiosas de la cruz de 1921. La Madre Ana convoca ese capítulo y la reeligen superiora general, y ella dice que no, que ya lleva 12 años de superiora general y que elijan a otra, y eligen a la Madre Javiera Perochena, y la Madre Ana se va de superiora local a la Comunidad de Puebla. En ese año, en 1922, Conchita escribe algo muy importante. El Señor le pide que pidan al Papa la consagración del mundo al Espíritu Santo. Conchita se los comunica a los obispos mexicanos que le solicitan al Papa este don, que el mundo se consagre al Espíritu Santo. Los miembros de las obras de la cruz, especialmente los misioneros del Espíritu Santo y las religiosas de la cruz, estamos pidiendo continuamente que llegue este momento de gracia para la humanidad en que el mundo sea consagrado al Espíritu Santo. También el 3 de mayo de 1922 cumplen 25 años de fundadas las religiosas de la cruz. Conchita recuerda su historia, agradece la protección maravillosa que ha tenido Dios con su oasis y agradece el momento de florecimiento, de vocaciones que se está viviendo en este 25 aniversario. Hay una gran celebración en la Casa General de las Religiosas de la Cruz del Mirto, y ahí el Padre Félix con los misioneros del Espíritu Santo y las religiosas de la cruz agradecen al Padre el don de estos 25 años de la vida de las religiosas de la cruz. Paso al tema de la cuarta cápsula que les quiero compartir. Esta cápsula empieza pues con la dirección espiritual del señor Martínez, que empieza en 1925. En 1926 es elegida la Madre Manuela Cacho como superiora general de las religiosas de la cruz. Es un momento muy importante en la historia de las religiosas de la cruz en relación con Conchita. Desde el año 1913, cuando Conchita regresa de Roma y se da el permiso de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, le piden a Conchita que se aleje del oasis para que no haya críticas sobre que ella interviene en la vida del oasis. Pero cuando empieza el señor Martínez su dirección espiritual y la Madre Manuela su superiorato general, los dos piden a las religiosas de la cruz y le piden a Conchita que se acerque a las religiosas de la cruz, que se comunique con ellas. Esto también se propicia porque como cada año Conchita va a Morelia a sus ejercicios espirituales con el señor Martínez, pasa días con la comunidad de religiosas de la cruz. Hay un trabajo muy interesante de la hermana María de Fátima Mendieta en la que ella narra estas visitas de Conchita a la comunidad de Morelia. Bueno, Conchita continúa con su vida de entrega, y al mismo tiempo en México se vive una situación muy compleja. Sube a la presidencia el presidente Plutarco Elías Calles, que es totalmente enemigo de la Iglesia, y se promulga la famosa ley Calles. En esta hay un absurdo de relación que él pide de la Iglesia y el Estado, y los obispos mexicanos reaccionan pidiendo que no haya culto en todo el país. Entonces se cierran los cultos de todas las iglesias de México y la iglesia mexicana pasa a las catacumbas. En esos momentos también hay un grupo de cristianos, de católicos, que deciden defender
su libertad religiosa, aunque sea con las armas, y surge el movimiento cristero, que incendia al país y causa muchos problemas. Cada vez se pone la situación más difícil y el gobierno de México pues se da cuenta que no es posible sofocar el movimiento cristero y decide pactar con la iglesia. Entre tanto, las religiosas de la Cruz en pequeños grupos se dividen en distintas casas de familia, de amigos. Hay un grupo de 15 religiosas que se va a la casa de la mamá de la hermana Dolores Alcorta. La policía busca al hijo de la señora Alcorta y encuentra a las 15 religiosas de la Cruz que están en ese lugar y las coge presas. Días antes también en Puebla han apresado a las religiosas de la Cruz y las llevan a la comisaría. Conchita viaja a Puebla y dice con el gracejo propio de Conchita: todo se arregló mediante money. Es decir, pues dieron una multa y salieron libres las religiosas de la Cruz. En cambio, en México la situación es muy compleja, no hay información suficiente. La Madre General, la Madre Manuela, sufre terriblemente por el destino de las 15 religiosas que son destinadas a las Islas Marías. Y pues parten a las Islas Marías. Al llegar a Mazatlán, los papás de la hermana Carmen Ortuño logran un salvoconducto para que su hija no se vaya a las Islas Marías. Se lo comunican a la hermana Carmen y ella dice: no, si mis hermanas se van a las Islas Marías, yo me voy con ellas. Y dejó sin usar el salvoconducto que habían logrado sus papás. Ya en las Islas Marías, el jefe militar de las islas convoca a todos y les dice: las religiosas están bajo mi protección. Si alguien se acerca a ellas, será fusilado inmediatamente. Entonces las religiosas realmente están muy protegidas y viven mucha penuria, pero con grandes gracias de preservación por parte de Dios. Entre tanto, pues el gobierno mexicano se da cuenta de que tiene que hacer algo para detener ese levantamiento cristero y busca a la iglesia. El Santo Padre nombra al arzobispo de Morelia, al señor Leopoldo Ruiz, como delegado apostólico, porque el gobierno de México dice que no quiere tratar con extranjeros. Entonces el Papa nombra al señor Leopoldo Ruiz como delegado apostólico para que en nombre del Papa puedan buscar los arreglos entre la Iglesia y el Estado. También integra ese grupo al señor Pascual Díaz, que es jesuita. Entonces, entre el señor Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz tienen entrevistas con el presidente de México, el licenciado Portes Gil, para buscar arreglos que frenen la situación tan compleja que vive México con el levantamiento cristero. El presidente se compromete a que serán respetados los cristeros, que no habrá represalias contra ellos. Desgraciadamente, el gobierno no cumple sus promesas y la Iglesia mexicana sufre terriblemente la persecución, el odio, pues mucha vejación que vive. Pero gracias a Dios, los obispos levantan el no culto y vuelve a haber culto en todas las iglesias. Conchita está enferma y no puede asistir a la reapertura de los cultos, pero dice que goza de saber pues todo el fervor religioso, las misas, las adoraciones al Santísimo que se hacen en todas las iglesias de México para celebrar que regresa el culto a las iglesias mexicanas. Entre tanto, el día que hacen este encuentro el señor Leopoldo Ruiz y el señor Pascual con el presidente de la República, el señor Leopoldo le pide que dé orden de que regresen las religiosas de la Cruz de las Islas Marías.
y desde su mismo despacho habla el presidente para decir que regresen las religiosas de las Islas Marías, y ellas llegan a México. Bueno, primero llegan a Mazatlán, llegan a México. Conchita dice que llegan muy desmejoradas, muy tostadas por el sol, pero muy contentas de haber sufrido por Dios y haber sido protegidos por Él. Entonces, pues bueno, continúa la situación tan compleja de la Iglesia en México, que vive prácticamente una persecución. La Casa General de las Religiosas de la Cruz, la Casa del Mirto, pues hecha con tanto amor, una cúpula preciosa, lo que sea, es demolida totalmente y intervenida por el gobierno de México, que pone ahí una escuela pública. Mientras tanto, pues Conchita y su familia viven en una casa, en la casa sacerdotal de los misioneros, que han adquirido una casa en la calle de Francisco Sosa, una propiedad muy grande de muchos metros cuadrados, donde hay varias casas. Está la casa que tiene el padre Treviño con la editorial La Cruz, está la casa de la familia que ayuda al padre Treviño en la editorial La Cruz, la casa de servicio a los sacerdotes y la casa donde vive Nacho Armida y Conchita. Esta casa, desgraciadamente, también es intervenida por el gobierno y obligan a que sus moradores salgan de ahí y pase al poder del gobierno. Conchita con su hijo Ignacio pues buscan una casa allí en San Ángel y llegan a Altavista 16. Antes de eso, las religiosas de la Cruz que llegan de las Islas Marías les aconsejan que no se queden en México, que la saquen de la Ciudad de México, y todas son enviadas a San Luis Potosí, en donde se funda un oasis en la cuna de las obras de la Cruz. En 1932 hay un nuevo capítulo general de las religiosas de la Cruz y es reelecta la madre Manuela Cacho. En los ejercicios que Conchita hace en el año de 1934 en Morelia, Conchita está cumpliendo 50 años de matrimonio. Ella se casa en 1864 y en 1934 cumple 50 años de ser del matrimonio, y entonces Jesús le pide la cruzada en favor de los hogares. El señor Martínez inmediatamente aprueba esta cruzada y nace este movimiento en favor de los hogares para pedir perdón por los pecados de los matrimonios y para pedir gracias para unión y santidad en las familias. En mayo de 1936, dice Conchita, llega ya en la nueva casa de Altavista número 2 en San Ángel, y con mi Jesús en el sagrario. Quiero hacer aquí una vida más retirada, más recogida, más de Dios, preparándome para la muerte. ¿Qué puede durarme ya la vida? Pues que mis días, mis horas y minutos sean todos de Jesús, con María y para gloria del Padre. Oh, si todos mis alientos fueran comuniones, oh, si todos mis instantes fueran solo para Él. Concédeme esta gracia, mi Jesús adorado, en este mayo bendito y por intercesión de María Inmaculada. En noviembre de 1936, Conchita va por última vez a hacer sus ejercicios a Morelia.
El tema es la perfecta alegría. Después se despide de los misioneros del Espíritu Santo, de las religiosas de la Cruz, pasa por Celaya, donde ya hay una fundación de misioneros del Espíritu Santo, y va a la comunidad de León, donde también se despide de las religiosas de la Cruz. Regresa a México, visita al padre Félix en el noviciado, visita a las religiosas de la Cruz que ya están en una casa en la calle de Sagredo que llaman La Cima, donde ya se ha juntado el gobierno general de las religiosas de la Cruz y funge como casa general. Conchita también las visita y luego ya se va a su casa. Es la última vez que Conchita sale porque ya está muy enferma, se le declara la pulmonía, se le viene la erisipela y pues empiezan días de mucho sufrimiento para Conchita. El 8 de diciembre de 1936 escribe la última página de su cuenta de conciencia. Ya muy enferma, su nuera Isabel Morán de Armida, que es una verdadera hija para Conchita, la cuida con una dedicación increíble, le hace curaciones terribles en sus piernas que se le han hinchado mucho y están llenas de agua y de sanguaza. Entonces, Chabela y Nacho le piden a Conchita, ella vive en el piso de abajo de la casa de Altavista, pero ellos le piden subirla al cuarto de Chabela para tenerla más cerca y cuidarla mejor. Conchita acepta que la suban con una condición, de que también suban a Nuestro Señor, al Santísimo. Entonces, Chabela le deja el cuarto a Conchita y Nacho, que tiene un cuarto contiguo al de Chabela, deja su cuarto para que sea oratorio. Así Conchita vive los últimos meses de su vida, pues por medio con Jesús, ¿verdad? Allí, ante el sagrario, ella vive estos últimos meses que son muy dolorosos y pues están llenos de sufrimiento y al mismo tiempo pues de mucha paz. Las religiosas de la Cruz piden permiso de velarla durante la noche. En el día la atienden unas religiosas fundadas por la madre Sofía Carduño, se les llama coloquialmente las violetas, ellas también quieren mucho a Conchita y la atienden durante el día. El señor Martínez fue llamado por el señor Leopoldo Ruiz, que está desterrado en San Antonio, Texas. Fue llamado porque quería el delegado apostólico, que es el señor Leopoldo, hablar con él. Pues llega el señor Martínez a San Antonio y el señor Leopoldo le comunica que el Papa lo ha nombrado arzobispo de México. Y con el señor Martínez le manda el señor Leopoldo una carta a Conchita. El señor Martínez regresa a México y sabe de la gravedad de Conchita y se va a México para poder estar cerca de Conchita en sus últimos momentos. La última carta que le escribe el señor Leopoldo a Conchita, se la leen unas horas antes de que Conchita muera. En ella le dice, está fechada en San Antonio el 25 de febrero de 1937. Amada hija en el Señor, parece que el Señor no quiso que usted se muriera sin saber quién era el arzobispo. Creo que al saberlo se habrá usted felicitado por las obras, pues que quedan en buenas manos. ¿No tendrá usted algo de culpa en todo esto? Espero que haya recibido mis cartas y no puedo olvidar la última que me escribió. Reciba una bendición muy grandota, como que va en el nombre de la Santísima Trinidad. Y pues con esta bendición que recibe Conchita del señor Leopoldo Ruiz, a las pocas horas muere, rodeada del señor Martínez, del padre José Guadalupe Treviño, de varias religiosas de la Cruz, de los hijos de Conchita,
de una sobrina de Conchita que después fue religiosa de la Cruz, la madre Clara María Cabrera. Y Conchita, cuentan los que estuvieron con ella, que en un momento en que estaba pues prácticamente en agonía, sus hijos la cogen entre dos de ellos, y pues ellas se dan cuenta como que se transfigura Conchita en el rostro de Jesús crucificado. Y bueno, Conchita muere en manos de sus hijos, rodeada de todas las personas que la quieren tanto, y pues es un momento de muchas gracias y de mucho dolor. El padre Félix les escribe a los misioneros del Espíritu Santo de Roma y les dice: hoy es día de luto y de gloria. Tenemos una gran intercesora en el cielo. Ha muerto nuestra madre. Unos días antes de la muerte de Conchita, Francisco, su hijo, le dice: mamacita, si Dios te lleva, ¿dónde quieres que te enterremos? Ella le contesta: yo soy de la cruz, donde ellas digan. Claro, las religiosas de la cruz saben que Conchita tiene el permiso de morir como religiosa de la cruz, la amortajan con el hábito de religiosa de la cruz y la sepultan en la cripta de las religiosas de la cruz del Panteón Español. Hay una fila innumerable de coches y de personas que asisten a este funeral, y pues la fama de santidad de Conchita va creciendo cada vez más. Unos meses después, es decir, el 21 de julio de 1937, muere la madre Manuela Cacho, venerada por su santidad, y otro golpe fuerte para las religiosas de la cruz, que convocan a capítulo general para elegir a nueva superiora. La vicaria, la madre Catalina García, le dice al señor Martínez: no tenemos quien nos dé la bendición. ¿Nos da permiso de ir a la Basílica de Guadalupe para que la Virgen nos dé la bendición? El señor Martínez le responde: ¿desde cuándo se pide permiso para ir a la casa de la mamá? Y todas las capitulares van a la Basílica a recibir la bendición de la Virgen de Guadalupe, y se hace el capítulo en el que sale elegida la Madre Dolores Morales, que es originaria de Monterrey. El 24 de septiembre de 1937, el padre Félix cumple 50 años de sacerdote. Es un momento de gracia muy especial en que el señor Martínez le dice que es un árbol que está tan cargado de frutos que se dobla bajo el peso de esos frutos de fecundidad. A los pocos días la salud del padre Félix se va deteriorando y el día 10 de enero de 1938 muere en el Hospital Francés, rodeado de sus hijos, a los que les recomienda la unión, y les dice: con María todo, sin María nada. Pues con esa Pascua del padre Félix termino esta cuarta cápsula de las religiosas de la cruz en la iglesia y para la iglesia.